Hola amigos, buenas noches, un saludo especial, un nuevo live en Así de Simple. Llevamos un buen tiempo sin hacer transmisiones en vivo en este canal y hoy decidimos, por las nuevas dinámicas que estamos generando, hacer esta transmisión. Hoy nos acompaña Sergio. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas Hola, ¿cómo noches. estás? Qué rico estar aquí contigo. Qué rico nuevamente aceptar este ejercicio. Bueno, les cuento, llevamos 3 semanas trabajando a full con Sergio Arboleda y Sujei Saavedra, un tema súper bonito. La verdad me tiene muy impactado el poder evidenciar los sincronismos presentes en la vida. Y uno de esos sincronismos pues, está representado en los ciclos lunares. Cada 29.35 días, ya estamos haciendo los datos más exactos, la luna en su movimiento de rotación alrededor de ella y de traslación alrededor de la Tierra, pues genera un ciclo que se conoce como el mes lunar. Y ese mes lunar, desde el punto de vista de las energías, podríamos decirle, pues es una invitación muy importante a empoderarnos, de alguna forma aprovechar esas energías que de alguna u otra forma pues están inmersas en todo lo que representa la misma vida. Yo desde hace 3 años vengo más o menos trabajando de forma consciente las lunas nuevas, pero ese mismo ciclo lunar tiene implícitas una serie de elementos muy, muy importantes que gracias al trabajo de Sergio desde hace un año larguito con su Hey Saavedra, pues han podido identificar y trabajar y lo más importante, llevar a la práctica. Entonces, hoy lo que les vamos a iniciar a presentar es precisamente el marco teórico bajo el cual se sustenta este trabajo. Y las próximas 2 semanas, junto a Sujei y Sergio, pues ya vamos a entrar en materia de cómo este ejercicio se aplica de forma práctica y es con hechos concretos, verificables, medibles. Entonces, pues la invitación esta noche es a adentrarnos en este mundo de la luna, de los ciclos lunares. El arte de interpretar los ciclos es algo que es realmente muy poderoso, pero el gran aporte de Sergio es haber podido desarrollar esto de una forma muy sencilla, muy simple, ¿sí? Y ahí es donde está el reto, el gran reto de poder transmitir esta información. No es necesario tener conocimientos profundos en astrología, ni siquiera es necesario tener conocimientos en astrología, sino tener un manejo o un conocimiento de unos códigos básicos y con esa información poder empezar a optimizarla. Tanto así que Sujei no es astróloga, pero hoy en día, pues manejando los códigos, pues hace unas lecturas que cualquier astrólogo diría, wow. Entonces, mi querido Sergio, pues no siendo más, vámonos con la introducción a esta presentación. Antes, pues saludamos a quienes nos están reportando audiencia: Ruth, Berta, Jenny, Jacqueline, Pablo, Manuel, Berta, Zulma, qué bien. Hoy a nuestros habitantes, perdón, acompañantes habituales en los Zoom, hoy decidimos hacer un ejercicio un poco diferente, pero en esencia pues es la misma dinámica de compartir información. Entonces, listo, Sergio. Listo. Somos Bueno, entonces, todos como oídos siempre, nos al vamos material, al agua. al Entonces, agua. comparto pantalla. Sí, y aquí. Listo. Entonces, hoy vamos a hablar del sincronario lunar, cómo sincronizarnos con la luna y cuál es la estructura que nos va a permitir hacer esa interpretación. Entonces, empezamos con el círculo. El círculo va a representar todo lo que existe en el universo. Todo lo que está adentro es el mundo conocido. Todo lo que estaría por fuera sería el mundo desconocido. Todos tenemos como unos límites, pero también tenemos todas las posibilidades, ¿no? Dentro de estas posibilidades, pues nosotros siempre cuando nacemos nos ubicamos en un punto. Ese punto es el punto de vista, ¿no? Y es el punto que decimos que tiene 3 dimensiones, ¿no? Tiene una elevación, que sería aquí el eje hacia
punto central, tendría un balance, ¿no?, que permitiría que esta esfera no gire, y tiene un sentido. Eso es muy importante porque cuando nosotros encontramos un sentido, definimos qué es lo que va con nuestro sentido y qué va contra nuestro sentido. Entonces, al principio, cuando estamos viviendo en una dimensión, nosotros miramos al otro lado de ese mundo y lo que vemos al otro lado lo vemos como un antagonismo, como algo que se nos enfrenta, como algo que no lleva a nuestro mismo camino. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno salta del mundo de una dimensión al mundo de dos dimensiones y se da cuenta que realmente el tiempo es cíclico, entonces ese que uno había visto que parecía un antagonista, en realidad empieza a verse como alguien que lo está impulsando a uno, que lleva en realidad el mismo sentido que uno tiene, pero en un momento posterior o en un momento diferente, ¿no? Y entonces nos está permitiendo conocernos a nosotros mismos desde otro lugar, ¿no? Entonces, eso hace que toda la alquimia de este proceso, que es convertir la sombra en talento, es decir, algo que veíamos como contrario, como antagonista, como que es un obstáculo, convertirlo en oro, ¿no? Eso es lo que hacían los alquimistas transmutando el plomo en oro, ¿no? Algo que era muy pesado, que era difícil de cargar, a algo que era pues extremadamente valioso, ¿no? Ahora miremos esto desde otro punto, veámoslo en tres dimensiones. Aquí vamos a volver a mirar el ciclo, pero desde otro punto. Vamos a mirar que la parte de abajo nos va a representar la noche y la parte de arriba va a representar el día. Si en la mitad está la Tierra, pues sería como imaginarse uno que esta esfera está clavada en el piso donde estamos parados, generando como un domo en la parte de arriba y un domo en negativo que sería lo que está por debajo, que sería lo que no podemos ver. Eso que no podemos ver termina siendo lo más subjetivo que tenemos, ¿no? El mundo de la noche es el mundo de la introversión, ¿no? Nos metemos dentro de nuestros propios sueños. En cambio, en el mundo de arriba, en el mundo del día, tendemos a ser más objetivos, ¿no? Como que todo lo que sucede lo podemos compartir con otros, mientras que en el mundo del sueño, lo que sucede, pues solo lo puedo ver yo, ¿no? Nadie puede ver lo que yo estoy viendo en mis sueños, al menos en principio, ¿no? Estas dos grandes como aproximaciones a la realidad, pues van a tener un detalle más específico. Acá, pues la idea básica es que cuando yo estoy muy cerca de mi propio yo, tiendo a ver el mundo solo desde mi punto de vista, ¿no? Yo soy el sujeto y todo el mundo depende de lo que yo pueda percibir. Cuando yo he llegado hacia mi sol, puedo ver y puedo concretar las cosas de una manera más clara, ¿no? Y más colectiva. Entonces, todo esto va a ser un viaje que va a ir desde esta esfera hasta el punto superior, tanto en el sentido de las manecillas del reloj como en contra de las manecillas. Ahorita vamos a ver cómo, ya cuando veamos el programa, vamos a ver muy bien cómo funcionan esas dos direcciones cuando se enfrentan. Entonces, la parte de la subjetividad la podemos también dividir en dos partes. Primero va a estar el impulso, ¿no? El impulso que va a generar una conmoción. Y luego, y esa conmoción, pues la vamos a llamar fuego. Y por el otro lado, hay otra forma de aproximarse al mundo que es el afecto. El afecto está relacionado con la emoción. Me gusta el juego de palabras entre la emoción y la conmoción, porque la emoción terminaría siendo como o sea, la conmoción sería la energía que va de adentro hacia afuera y la emoción sería la energía que va de afuera hacia adentro, ¿no? Es la subjetividad interior y la subjetividad hacia el exterior. La subjetividad hacia el exterior hace que uno actúe impulsivamente, que no necesite reflexionar, sino simplemente reaccione. En cambio, con la emoción,
es que el mundo exterior genera como unas sensaciones que yo voy llevando hacia mi centro, ¿no? Hacia mi esencia. Entonces, por el otro lado, vendría la parte más luminosa, ¿no? Sería la de la comprensión y la imaginación, ¿no? Cómo pues uno, además de tener una emoción, que una emoción es algo que yo percibo con mis sentidos, ¿no? En cambio, la imaginación, pues, me puede llevar al futuro, ¿no? Me puede llevar a otras dimensiones. Yo puedo imaginarme, por ejemplo, que estoy en el paraíso y sin embargo sentirme deprimido, ¿no? Las dos cosas se pueden hacer al mismo tiempo. Y finalmente, pues ya viene la percepción, ¿no? Que es la manifestación de las cosas, que sería lo que se relaciona con el elemento tierra. Entonces, cuando uno está siguiendo el ciclo lunar o cualquier ciclo, ¿no? Porque todo este círculo va a representar todos los posibles círculos, ¿no? Entonces, siempre va a empezar uno desde una parte que es pura energía o fuego y va a llegar a una materialización, que sería tierra. Y esa materialización es como el momento en el que, por ejemplo, el óvulo llega a su estado más fértil, ¿no? Después de haber partido de un periodo en el que pues, ¿no? Llega la menstruación, ¿no? Entonces, en el ciclo femenino es muy claro, ¿no? Esa polaridad entre el periodo de la menstruación, el momento de la menstruación y el momento de la ovulación. Entonces, esto se puede acompañar con el movimiento de la luna. Uno podría distinguir ocho momentos claves en el ciclo lunar. Realmente pues serían un infinito número de lunas si uno pues las mirara todas, ¿no? Porque realmente es el sol girando alrededor, o sea, se ve como el sol girando alrededor de la luna, ¿no? Entonces va cambiando la luminosidad. Pero hay 8 momentos que son determinantes, ¿no? Entonces, pues les vamos a poner los nombres para pues tener una convención. Entonces vamos a llamar la luna nueva, ¿no? Al momento en el que el sol y la luna están juntos y que uno no ve la luna. Después viene la luna cuando crece, ¿no? Se ve una cejita de luna. Luego viene el cuarto creciente, que es el cuarto, pues es los 90 grados. Después viene una luna que se llama gibosa, que se llama gibosa porque parece que estuviera embarazada, ¿no? Tiene una jiba, ¿no? Esa jiba después lleva a la luna llena, que es cuando pues el sol y la luna están en puntos opuestos, ¿no? Y por eso queda totalmente iluminada la luna. Y después viene un proceso de repliegue, ¿no? Si aquí había un despliegue inicial, ahorita viene un repliegue. La luna empieza a menguar, ya quedaría es como una gibosa, pero hacia el otro lado. Vendría otro cuarto menguante y lo que se llama una luna balsámica, ¿no? Y la luna balsámica sirve para, o sea, es como un bálsamo, ¿no? Que va a establecer ese puente entre el final del ciclo y el comienzo de un nuevo ciclo, ¿no? Y ese es el momento en el que esa serpiente se muerde la cola. Ahora vamos a darle más colorido a ese ciclo, porque pues no solo es un ciclo en donde hay un punto de inicio y un punto de llegada, sino para llegar de ese punto de inicio a ese punto de llegada hay un proceso, ¿no? Entonces, el proceso lo vamos a relacionar con los colores. Entonces, hay dos tipos de colores, los colores cálidos y los colores fríos. Vamos a relacionar los colores cálidos con con todo lo que está más cerca de mí, ¿no? Todo lo que es mi mundo, y vamos a entender que el universo en esta etapa nos está dando y nosotros estamos recibiendo. De los colores, pues el rojo es el color
más cálido de todos sería como el fuego. Luego viene el cálido medio, que sería el anaranjado. Y finalmente el más frío de los colores cálidos, que sería el amarillo. Por el otro lado, uno podría ver el otro crecimiento. Entonces, el otro crecimiento tiene los colores fríos. De los colores fríos, el morado es el más frío de todos, podríamos decir que es casi como hielo. Después viene el azul, que es un frío medio. Y después el más cálido de los fríos, que es el verde. Entonces, esos pues van a tener también su numeración y esta numeración pues la vamos a conservar para todos los diferentes sistemas, ¿no? Que son los últimos números, ¿no? 6, 7 y 8. Y finalmente hay otros dos estaciones que son la cima, ¿no? El momento de mayor fertilidad, el momento de la ovulación, que acá se van a mostrar con los colores blanco y negro. Blanco totalmente blanco y negro totalmente negro, ¿no? Ahí son las más grados de iluminación que colores. El blanco no es un color, ¿no? El negro tampoco es un color. El blanco es toda la luz posible y el negro es la ausencia de luz, ¿no? Mientras que los otros son ya frecuencias, diferentes frecuencias vibratorias de la combinación de estas dos ondas, ¿no? De esta energía inicial, ¿no? Relacionado, por ejemplo, con el diagrama de el árbol de la vida de la cábala, pues sería como el Keter que está arriba, que es la corona, ¿no? Versus el Malkut, que sería lo más terrestre, ¿no? Y entre esos, pues estarían estos tres y estos tres formando pues, ese diagrama, ¿no? Para el negro vamos a utilizar el número 4 y para el blanco vamos a utilizar el número 5. Ahora vámonos a una siguiente esfera. Entonces, vamos a mirar o vamos a representar cada uno de esos colores por una figura, por un paisaje, ¿no? Y entonces en los colores cálidos hay tres paisajes fundamentales. El primer paisaje es un paisaje que parece como una espina, ¿no? Representa esa voluntad de llegar a la cima, ¿no? De ser el primero. Es como yo me imagino como si fuera un cohete que estuviera debajo de la tierra y estuviera tensionando una tela y esa tela pues estuviera, ¿no? Levantando, ¿no? Es también como un volcán, o es también como una espina, como un cacho, como todo lo que está abriéndose camino, porque el color rojo es el primer color que uno ve, ¿no? Y por eso es el que primero le llega a uno a la retina, por eso es tan competitivo, ¿no? Es un color de competencia. Acá no hay muchísimo movimiento, muchísima aceleración. ¿Qué pasa en el siguiente estadio? Esto parece más como un músculo, ¿no? Es como una onda anaranjada, como algo que yo me lo imagino además como suave, como tierno, como dulce, como, ¿no? Sereno. Todos los atributos que ya son un calor, pero un calor que no quema, ¿no? Es un calor medio, es un color agradable. Cuando uno pinta de anaranjado restaurantes, por ejemplo, uno siente que la comida le entra y que alimenta más, ¿no? Y vean lo diferente que es esa horizontalidad y esa serenidad versus esta intención de llegar primero, ¿no? Entonces, en todos los ciclos uno va viendo como esa polaridad entre unas fases y la fase siguiente, ¿no? Una fase en donde son casi que polos opuestos, ¿no? Diferentes. Uno es movimiento y el otro expresa más calma. ¿Qué pasa en el tercer lugar? Pues se forma como un puente donde hay algo que es real y algo que es virtual, ¿no? Hay un reflejo y hay algo que es más concreto. Esa dualidad pues muestra cómo cuando uno ha tenido al principio una intención y luego la concreta en algo, pues finalmente lo podría compartir, ¿no? Y esta idea del color amarillo es el del compartir. Por el otro lado, vamos a ver los colores fríos con tres paisajes.
El primer paisaje es el paisaje verde, que ya es parecido al otro que vimos, el anaranjado, pero ya tiene ondulaciones. Representa todos esos obstáculos y todas esas fases que uno tiene que cumplir para llegar hasta el otro lado, ¿no? Uno acá sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y todo el tiempo hay una cantidad de trabajo relacionado con el color verde, ¿no? Y el color verde, pues es como las hojas de los árboles, ¿no? Es como lo celular, todo lo que son los hexágonos, ¿no? Es el puesto número 6. Entonces, acá se habla de una evolución, que también es como una espiral. Esa espiral y esa evolución van a llevar a un punto de mayor elevación. Esa elevación es el color azul, que se muestra como una tierra, pero una tierra que se ha elevado, una tierra que se ha sublimado. Y por eso está aquí como, parece pues como una fuente también, ¿no? Es la fuente de sabiduría. Esa fuente pues llega a ese punto de máxima elevación y cuando llega a ese punto se genera una ondulación muy grande en ese mismo terreno que habíamos visto al principio, y esta misma figura que antes tenía unas ondulaciones relativamente medianas, se vuelven extremas, ¿no? Y en el color morado uno llega al extremo, llega a ver lo más alto y lo más bajo. Ahí la omnipotencia y la impotencia, ¿no? ¿Qué pasa? Al final, arriba todo pues queda coronado con los absolutos, ¿no? El absoluto negro y el absoluto blanco. La absoluta o la inconsciencia o el automatismo y la conciencia o la verdadera sabiduría, que van a estar siempre alternando una con la otra. Acá no les puse como un paisaje porque realmente son diferentes a los colores que están aquí abajo. Son más, pues, cuando yo lo represento como una esfera, el color blanco, y al color negro pues sería como todos esos paisajes que están, como el agua, ¿no? Como el líquido, como el mar. Entonces eso genera este mandala donde están los elementos, los colores puros y unos paisajes. Ahorita vamos a ver que además de los paisajes va a haber unos personajes. Esos personajes van a interactuar con los diferentes lugares. Entonces, por ejemplo, el primer personaje es el personaje rojo. Está levantando la mano porque es el que inicia, ¿no? Y entonces es el momento en el que una persona abre el camino, abre una puerta. Si ha tenido, por ejemplo, la menstruación, pues es el momento en el que ya sale de la menstruación y empieza a encontrar como ese impulso para volver a hacer cosas, ¿no? Con una nueva energía. Tiene además una campana porque normalmente a ese arquetipo rojo se lo representa con espadas y se lo representa como un guerrero o como una guerrera, ¿no? Como Palas Atenea también. Y realmente yo creo que esa energía puede ser tan sutil como el sonido de una campana, ¿no? Que inicia en un punto y expande una serie de ondas alrededor, ¿no? Entonces, esa es la energía de inicio. Luego vendría la energía de la bailarina, ¿no? Es una energía en la que la persona es consciente de su cuerpo, siente su cuerpo. Por eso, pues, está relacionado con este músculo, ¿no? Con esta forma que es suave y es tierna y es física, ¿no? Es deliciosa, diría yo, ¿no? Frente a esta que es impulsiva, ¿no? Es energética, carga de energía, mientras que esta otra estabiliza, suaviza, ¿no? Para poder después comunicar y hacer relaciones con otras personas. Entonces, este personaje tiene un pie en un lado y otro pie en otro lado. Dice una cosa, escucha otra cosa, ¿no? Y siempre está en uno y otro lado. Nosotros también llegamos a un punto donde cuando hemos encontrado una tranquilidad, la podemos comunicar. Y una vez que la hemos comunicado, entonces, y que hemos ensayado opciones, ¿no? Porque acá todo esto es un viaje a la fertilidad, ¿no? A buscar que el óvulo sea fecundado. Entonces, primero acá uno se despierta, después empieza la sensualidad, empieza en la conquista, ¿no? La fase, yo la llamo la de la gata, y después viene ya la del interés, ¿no? Me gusta, veo que esto va por buen camino.
Si esto sigue continuando, entonces llega la madre, ¿no? Que es el personaje que va a gestar todo y que va a recibir y se va a volver más receptivo. Lo que complementaría esa receptividad, ¿no? De esa madre sería la figura que aquí vamos a llamar la reina, ¿no? Es la reina que nace, ¿no? Que acaba de surgir como un ser completo tanto hacia el exterior como hacia el interior. Por eso este personaje tiene las manos en el pecho y está como arrodillada y está sobre una manta, porque pues lo que busca es cobijar, lo que busca es calentar, proteger, ¿no? En cambio el otro lo que busca es pues ser alguien, ¿no? Tener un propósito, tener una función en el esquema general. Para el verde, pues habría el personaje de la tejedora, ¿no? Que es el poder hacer las cosas con una secuencia, de dejar un rastro y de poder prever todas las partes del camino, ¿no? Y de poder hacer las cosas con un método, ¿no? Esto nos hablaría de los hábitos, de las costumbres, nos habla de la salud, de la digestión, de hacer las cosas, ¿no? De una manera constante, regular, ¿no? Una vez que uno ha hecho toda la tarea, que uno ha hecho el trabajo, ¿no? Con disciplina y con constancia, llega al personaje del mundo azul, que es el artista, ¿no? El artista, que va a mirar el mundo exterior y va a entenderlo y va a asociar lo que ve afuera con lo que siente adentro. Para terminar con con la que llamamos la sacerdotisa, que es esa figura que es totalmente polarizada. Por un lado, presta mucha atención aquí al mundo de la derecha, pero niega totalmente el mundo de la izquierda. Y esto pues va a girar en ambos sentidos, ¿no? Entonces, siempre va a estar mirando más algo que otra cosa. Eso va a representar eso abismal que representa el color violeta. Entonces, esos son los personajes que van a estar relacionados con los paisajes. Entonces, acá, ¿qué vamos a poder hacer? Vamos a poder relacionar los 8 personajes con 8 paisajes diferentes. Eso nos va a dar 64 posibles escenarios, ¿no? Esos 64 escenarios son los mismos que trabaja el I Ching, son los mismos que trabajan las claves genéticas que maneja Richard Ruth, ¿no? Pues tiene una estructura que representa muy bien el ADN, ¿no? Porque el ADN se basa en esos 4 elementos básicos que se van multiplicando y van haciendo pues una cantidad de relaciones que van en este orden numérico. Entonces, sobre cada uno de esos arquetipos, pues hemos estado acumulando una cantidad de símbolos. Por un lado, vamos a mirar, pues esto pues no lo vamos a mirar completo porque pues tiene muchísima información, pero vamos a mirar qué dice. Entonces, para cada color vamos a tener, por un lado, unos sustantivos. Entonces, el básico sería, por ejemplo, para el rojo, la amazona. Pero podríamos hablar de un animal. Si escogiéramos un animal para el rojo, sería la salamandra. Si escogiéramos una parte de la planta, diríamos que es la semilla. Y la función o el verbo, ¿no? de este color sería el activar. La función de ese color, la función del color rojo sería activar. Si lo miramos ya no solo como sustantivo ni verbo, sino como un adjetivo, sería una mente despierta, sería una actitud despierta, porque lo que hace el número 1 es volver a comenzar, y por eso las personas que tienen esta energía del Amazonas tienden a sentirse más despiertas. También se puede trabajar con la esencia floral de Bach, impatience, ¿no? Esta tendría que ver con esos impulsos, ¿no? Con regular ese tipo de impulsos. Los chinos llamaban a este color rojo lo suscitativo, porque es lo que nace. Y yo he estado creando un sistema que es fonético para representar estos colores en forma de sonido, porque yo necesitaba no solo ponerle un color, sino además ponerle una vibración. Entonces, en las vibraciones, pues está la diferencia entre lo que son las vocales y lo que son las consonantes. Para el rojo específicamente, la vocal sería A.
¿no? Y las consonantes sería la T y la R, dos consonantes que siempre se abren camino, ¿no? Perdón. Bueno, después explicaríamos ya en otra sesión cómo mirar todo el resto de información que tiene esta tabla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yéndonos como a la base, nosotros vamos a tener 8 personajes que van a actuar de una forma diferente. Entonces, por ejemplo, podemos ver que la amazona puede ser activa, también puede haber una amazona formativa, puede haber una amazona informativa, puede haber una amazona gestora, y cada una de estas tiene una imagen. Entonces, una amazona formativa, por ejemplo, se va a representar como una pareja bailando. ¿Por qué? Porque es el impulso de la amazona que va hacia un lugar, y ese lugar al que va tiene una forma, tiene una belleza, tiene un cuerpo, ¿no? Entonces, ir por el cuerpo es lo que representa, por ejemplo, esta imagen. Y así uno puede hacer todo tipo de combinaciones. Cuando, por ejemplo, uno mezcla a la reina con, con la capacidad de gestar, pues acá aparece una imagen de 2 personajes abrazándose, saludándose, compenetrándose. Entonces, esa es la cualidad de que nuestra capacidad gestora reine, ¿no? Cuando nosotros amamos de una manera luminosa. Y así pues vamos a poder interpretar todas estas cartas. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, partamos de la mezcla del rojo con el amarillo. ¿Cómo podríamos interpretar el rojo con el amarillo? Entonces, lo primero, pues, se arma una imagen, ¿no? En la que hay un personaje en la mitad que es rojo y el paisaje es amarillo. Entonces, ¿qué nos dice este personaje rojo? Primero, pues, que se está moviendo, ¿no? Es dinámico. Y el paisaje nos habla de en qué campo está siendo dinámico. Como el amarillo tendría que ver con todo lo que es la comunicación. Pues uno podría hablar de que acá hay un dinamismo para hablar, ¿no? Hay una comunicación activa, ¿no? Y hay un impulso por aprender. Entonces, acá también la idea es que cuando hagamos el programa vamos a poder incorporar diferentes palabras claves. Entonces, yo podría inclusive escogerlas al azar, ¿no? Podría tirar el trompo, tirar un dado y escoger cualquiera de estas palabras para mezclarla con cualquiera de estas amarillas. Las posibilidades pues son gigantescas. Aquí hay 12 con 12, ¿no? O sea que darían 144 posibles combinaciones aquí nomás en una sola combinación de colores. ¿Cómo se usa? Pues, digamos, por ejemplo, escojo acá la palabra impulsa y por acá, digamos, contacto. Entonces, cuando yo mezclo el impulso con un contacto, pues ahí entro al significado que le dan los chinos a esta combinación. Ellos lo llaman la mordedura tajante. Entonces, eso es cuando uno se impulsa y se mueve con mucha velocidad frente a algo que está detenido, ¿no? Genera un contacto y genera una conexión, ¿no? Entonces, otra forma de leerlo, pues, es mirar las palabras que están acá abajo, ¿no? La idea de activar lo que uno aprende, porque si uno no activa o no ejecuta lo que teoriza, pues también vive como en el aire. Entonces, estas imágenes le ayudan a uno a sacar ideas que no sabía que tenían. Le puede uno mezclar también, así como le mezcla colores, sonidos, ¿no? Entonces, el sonido ra es muy adecuado para esta figura, ¿no? O un ar, ¿no? Y lo que el mundo en el que está sería un mundo ki, ¿no? Y la i, pues la hace más luminoso todavía. Entonces, todo esto son herramientas para hacer una reflexión. No le está hablando a uno de qué le va a pasar. Le va a decir cómo ver el momento en el que está, ¿no? Reconocerse de pronto uno como una persona que tiene un impulso que no es consciente, que lo lleva a uno a moverse,
en un sentido de aprendizaje. Entonces, le diría a uno, este es un buen momento para iniciar un estudio. Veamos, por ejemplo, otra posibilidad. Entonces, aquí estaría el personaje anaranjado en un mundo negro, ¿no? Y ya vimos que el negro está muy relacionado con el amor en este sistema. Está relacionado con el mundo más íntimo. Entonces, cuando se reúne lo sensual con lo maternal, pues se genera ese cuidado como de un bebé, ¿no? Y por eso esto pues representa como una cunita en una balsa, ¿no? Por eso está en medio del agua y un agua que es calmada. Entonces, acá yo había escrito, pues esto lo hice hace mucho tiempo, protejo la calma, pero también podría decir protejo con calma, ¿no? Y la calma, y veo como la calma es protectora, ¿no? Cuando yo estoy calmado, me protejo a mí mismo, ¿no? Y protejo mi energía. Entonces, ¿qué palabras podríamos mirar acá? Por ejemplo, el disfrutar y, digamos, el linaje, ¿no? O sea, hay algunas combinaciones que uno va a decir extraño, ¿no? No es muy clara, pero uno podría decir que era el disfrutar, ¿no? Tienen, o sea, yo desmenuzo los colores en sus partes. Entonces, cuando leo disfrutar, pues de una vez me imagino también la primavera, ¿no? Y me imagino algo dulce. Y si uno con la idea del linaje, empiezo a pensar en qué medida, por ejemplo, el tener un linaje, o yo disfruto de mi linaje, o no disfruto de mi linaje. De pronto estoy desconectado con mi linaje y me parece algo es más bien agresivo, algo tensionante y no algo que sea alimenticio, ¿no? No es algo que me apoye. Entonces, eso se podría también extraer de esta imagen. En el I Ching esa imagen se llama el acercamiento, ¿no? Entonces, es como yo atraigo las cosas que me corresponden. Entonces, esa es la idea, ¿no? de cada una de las cartas y esto pues dependiendo del día en el que uno está, pues va a tener un consejo o un tema de reflexión, ¿no? Aquí, por ejemplo, sería el amarillo en un fondo blanco. Entonces, si el amarillo decimos que tiene que ver con el informar, tiene que ver con comprender, con relacionar, con reunir, con explicar, con pensar, con comparar, con preguntar, con ver, con aprender, con conectar o con divertir. Todo eso son sinónimos de la comunicadora, ¿no? La comunicadora es uno de los nombres que tiene, pero podríamos decir que es la informadora o la comprensiva o la relacionadora o la reunidora o la explicadora, ¿no? Todos son nombres de ese color amarillo, de ese arquetipo. Entonces, esa comunicación en este caso se va a relacionar con el símbolo que representa lo blanco, ¿no? Lo que tiene más energía, lo que representa la vida, la fuerza, el honor, la transparencia, la grandeza. Entonces, cuando uno habla de la grandeza, pues uno podría hablar de la grandeza con esta carta, ¿no? ¿Y cuál sería la grandeza? Pues que las personas se puedan comunicar mentalmente de una manera honorable, ¿no? y sincera. Eso sería una de las lecturas, ¿no? Cómo hacer esos puentes entre las personas, unos puentes claros, unos puentes que sean creativos, ¿sí? Poderosos, luminosos. Vean que aquí pues también está la letra I, ¿no? Para el amarillo y la B o la A y la A para el blanco, ¿no? La palabra blanco pues tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y el fonema chi, ¿no? El ki o la energía vital estaría también muy relacionada con esto. Entonces sería como un ki, ¿no? Blanco, ¿no? Y eso es algo de lo que representa esta imagen que está acá. Entonces, y bueno, pues este otro símbolo que está aquí es el símbolo del I Ching, ¿no? Y los chinos pues pueden leer cada una de estas líneas
y su significado en general. Ahorita pues la idea es manejar esto sin necesidad de saber I Ching, sin necesidad de saber astrología, simplemente con el código de colores. Siempre, solo sabiendo el código de colores uno puede hacer muchísimas interpretaciones. Acá, por ejemplo, sería la mezcla del negro con el verde. Entonces, ¿qué es negro? Negro es la madre. ¿Y qué es verde? La perseverancia. Entonces, este símbolo ya hablaría de una madre perseverante. Si nos vamos al I Ching, ese sello, este hexagrama, se llama la contemplación. Entonces, ahí yo puedo hacer un puente entre esa idea de la contemplación y una madre perseverante. Porque para uno poder contemplar la realidad, tiene que ser como una madre que ama de una manera muy constante lo que está observando, ¿no? Y habla también de una observación a través de lo físico, ¿no? De la práctica y no solo de la teoría. Entonces, acá se ama lo que uno desarrolla, uno ama el proceso, ¿no? Y contemplar es ver las cosas paso a paso, ¿no? Y es verlas en todas sus dimensiones. Voy a hablar de gestar cosas que está revisando. ¿Cómo gesta uno cosas que está revisando? Es como abrir el espacio para que se pueda revisar algo, ¿sí? Cuando yo primero me siento de color negro, me siento receptivo, me siento abierto, ¿sí? Y esa apertura, ¿qué va a recibir? Pues va a recibir orden, va a recibir verde, va a recibir un método. Entonces, acá yo me vuelvo receptivo al método, o receptivo al tiempo, receptivo a lo que pasa, ¿no? Receptivo a todas esas ondas que muestran todas esas, lo que decíamos que eran una cantidad de obstáculos, de subidas y bajadas, y de trabajo y trabajo y trabajo, ¿no? Entonces, ese es cómo conecto la contemplación del I Ching con la idea de una madre perseverante. Y es que ahí es donde está toda la riqueza del sistema, ¿no? Poder hacer relaciones mentales que para uno no las haría si no tuviera esta herramienta. Y una vez que uno hace esa conexión, uno genera como un conducto, ¿no? Un nuevo conducto cerebral, donde hay unas nuevas posibilidades, nuevas formas de mirar lo que uno está viviendo, pero con otro enfoque. ¿Mm? Esta, por ejemplo, sería la combinación del color blanco con el color azul, ¿no? Entonces, ¿qué es el color blanco? Pues es la vida, ¿no? Es ese sentir que uno está realizado, sentirse fuerte, sentirse que uno irradia energía. Acá, ¿cómo irradia esa energía? Pues a través del color azul, ¿no? Y decíamos que el azul era el que elevaba la materia y sublimaba la materia. Entonces, ahí ese orgullo, esa energía expansiva se va a expresar, por ejemplo, en los templos, ¿no? Esta idea de la elevación de lo material simboliza templo, ¿no? Y simboliza lo sagrado, ¿no? Lo que está más arriba. Entonces, acá hay una fuerza que es creativa a la hora de construir templos, por ejemplo, o de hacer que lo que uno vive y lo que uno experimenta sea sagrado, ¿no? Se vea de la manera más, sí, más comprensiva, ¿sí? En el I Ching esta imagen se llama la fuerza domesticadora de lo grande, ¿no? O sea, lo grande que puede poner, o sea, la grandeza y la grandeza de la unidad es la que hace que las reglas que impone, pues, se relacionen con todos los seres, ¿no? Entonces, por eso esa es la fuerza que le permite a lo grande domesticar, ¿no? El mundo y darle un orden. Entonces, pues esa sería otra de las formas de interpretar esto. Y pues veamos esta última, ¿no? Esta sería la mezcla de una tejedora transformadora,
¿no? Una tejedora es tejedora porque está siguiendo un proceso, porque reconoce que hay que seguir un proceso para tomar de la esencia. Y el color violeta va a representar lo esencial, ¿no? Lo que es más sagrado, lo que está más profundo. Y aquí la lección es que uno no puede tomar de lo que es más profundo si no hace antes un proceso, ¿no? Si llegara a tomar de este brebaje sin cumplir con el proceso, inclusive se podría envenenar, porque el violeta representa también ese tema de la muerte, ¿no? Y el renacimiento. Lo mismo que mata puede llegar a sanar. Y pues este símbolo en el I Ching se llama el pozo de agua, que nos va a hablar de ese elixir que nos permite a nosotros sanarnos. Nos va a hablar, por ejemplo, de una evolución que es fluida, ¿no? Porque evolución es una de las palabras que tiene que ver con el verde, y lo fluido es el agua, ¿no? Entonces acá hay una evolución fluida. Miremos otras también, ¿no? Si yo digo revisar, el color verde siempre va a estar revisando paso a paso. Entonces, por ejemplo, yo podría revisar, pues este sería un buen momento para revisar los desafíos que me he propuesto, ¿no? Mirar como en el fondo qué implica esos procesos que yo estoy siguiendo. Bueno, creo que tengo otras dos. ¿Sí? El rojo acá sería una artista activa, ¿no? Que está mirando como esa esencia, pero en este caso ya es una esencia azul, es una esencia que ya está terminada, ¿no? Que ya está lista para iniciar un nuevo ciclo, ¿no? Y el rojo, pues por eso habla de inicios, pero el azul habla de finales. Acá se une el personaje que ha terminado en una situación que está comenzando. Entonces, por eso este personaje puede enseñar el principio, o puede enseñar principios, o puede ilustrar principios, ¿no? Porque este es un artista. Y aquí estaría la última mezcla, ¿sí? De el color violeta con el color anaranjado. En el I Ching lo llaman el agotamiento, y hablan es de que o sea, una de las formas de interpretar esta imagen sería que la persona está triste porque toda la abundancia está por fuera de él. Pero habría otra lectura, que es que cuando uno se vacía por dentro, pues se hace receptivo a todas las riquezas que hay en el mundo exterior. Entonces, por eso es el arte de interpretar ciclos, porque depende de cómo estoy yo mirando esto. Si yo miro esto como algo negativo, o si yo miro esto como algo positivo, ¿no? Y ahí es donde está la alquimia que habíamos visto al principio, ¿no? Como una imagen que de pronto me habla del agotamiento, ¿no? De la desazón, también se llama ese hexagrama, se convierte en la capacidad de evaluar lo que uno tiene, ¿no? De decir, bueno, ya que no tengo, pues es la mejor oportunidad para ver qué es lo que me interesa, qué es lo que necesito realmente. Entonces, el color violeta, por ejemplo, se relaciona con la G. La G es un sonido gutural, ¿no? Que va al fondo de la garganta. Y la SH, pues, es un sonido más como el mar, ¿no? Entonces, una es como cuando uno dice glup, ¿no? Que es como que pasa uno saliva, y otra es esa tranquilidad. Entonces, ¿cómo se combina esos dos polos, ¿no? Acá hay esa relación entre lo sensual y el miedo, ¿no? ¿Cómo se trabaja? Entonces, ya uno hablando si uno está haciendo una consulta o está mirando esto con otra persona, pues depende de la lectura que haga la otra persona de esta imagen, que uno ya la empieza a interpretar. Entonces, bueno, listo, esto es lo que quería presentarles del sistema. Perfecto, Sergio. Bueno, este es el marco teórico bajo el cual se fundamenta esta invitación. Los invitamos muy especialmente a quien les haya resonado esta información a este viernes, a pasado mañana, donde vamos a ver ya la información práctica de cómo aplicar este concepto de los
de las 8 etapas de formación de cualquier ciclo, de siembra, de manifestación, de concreción de cualquier ciclo, con ejemplos prácticos. Es algo que la verdad me tiene a mí sorprendido el poder validar esta información. Y esto se aplica en cualquier escenario. Es muy evidente, muy visible, muy medible con el ciclo femenino. Pero ahí es donde también estamos haciendo un ejercicio bien importante de validación y es llevar esto a cualquier ciclo y a cualquier escenario. Entonces, pues muy amables a todos quienes nos acompañaron en tiempo real, a quienes nos están acompañando. Adjunto a la presentación perdón, en la descripción del video hay un enlace, les voy a colocar un enlace a un grupo de WhatsApp donde con un grupo importante de personas se están ampliando la información de todo este material que Sergio nos está compartiendo para quien quiera profundizar. Si quieres para la presentación, Sergio, por favor. Para quienes quieran darse la oportunidad de profundizar en este ejercicio, ahí Sergio nos está compartiendo unos tips bien